Bueno, buenas tardes. Les quiero agradecer a todos mis queridos alumnos que están acá. Los veo también, como dice Aníbal. Quiero agradecer también al foro, al instituto y sobre todo también a la presencia de los jóvenes del secundario, que es muy importante desde ya su participación en la comunidad universitaria y en estas instituciones que nos acompañan en el ejercicio de cada una de las profesiones. La introducción va a ser cortita por el tiempo, ya va a hablar el doctor, pero básicamente lo que yo quería transmitirles como conceptos básicos de defensa del consumidor. Digamos, este concepto del consumidor surge después de la reforma constitucional del año 94, con el reconocimiento de derechos colectivos. Entonces, con posterioridad tenemos la reglamentación a esa ley y es la que va a establecer esta relación de consumo entre una parte que van a ser los usuarios o consumidores y el proveedor. Este proveedor, ¿qué hace? Provee bienes y servicios. Entonces, en esa cuestión del servicio es donde entra el turismo. Por eso, ¿qué vinculación hay entre el derecho y el turismo? Es que la ley de defensa del consumidor atraviesa la relación de consumo en lo que se presta en el servicio turístico. En esta cuestión es donde se presenta el hecho de la contratación eh, que vamos a ver ahora en el fallo. Es cortita la introducción, poquita, pero bueno, espero más o menos haber sido clara. Y también no está acá el profe Roque Marún, que es el titular de la cátedra, no ha podido asistir. Y también quería agradecerle a él el espacio y a todos los que han hecho posible que se dé la actividad. ¿Sí? Gracias. Ahora va a hacer su exposición el abogado Carlos Sánchez. Él es miembro del Instituto de la Cuestión Malvinas del Foro de Abogados de San Juan y de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, quien expondrá sobre Malvinas como conflicto de naturaleza jurídica. Buenas tardes, ¿cómo están? Para nosotros como instituto es muy importante que estén hoy acá. Sepan de seguro que no están de relleno, si me permiten la expresión. Nosotros somos abogados, ustedes seguramente tendrán en la cabeza la idea del abogado penalista desde en los extremos, desde un Burlando hasta un Lionel Hutz, para el que lo conozca. La abogacía permite un amplio abanico de posibilidades en la cuestión laboral. Nosotros de pronto sí hacemos causas penales, hacemos causas de familia en lo contencioso administrativo, asesoramos colegios profesionales y de pronto también sentimos la necesidad cívica, patriótica, de poner nuestro trabajo. Esto no es un hobby, no es un pasatiempo, es un trabajo no rentado en la cuestión Malvinas. Hace un tiempo se trató sin éxito de instalar en la sociedad que Malvinas era más bien una cuestión de tipo político, meramente político, no una cuestión jurídica. Por supuesto, las consecuencias en la diferenciación son claras. Si es una cuestión de tipo político, se zanja, se soluciona con un acuerdo de partes o simplemente por la voluntad de las partes. Si es una cuestión de tipo jurídico, se va a solucionar a través de reglas objetivas de derecho. Y cada tanto esta tesis vuelve otra vez, principalmente hay que comentarlo, no es paranoia, pero principalmente por la Embajada Británica y sus satélites. Malvinas es una cuestión de tipo jurídico porque la cuestión fundamental, la cuestión central, se trata de determinar quién tiene mejores derechos de soberanía y para ello determinar de pronto quién ha podido demostrar modos lícitos de adquisición del territorio según los modos que determina el derecho internacional. De eso se trata la cuestión Malvinas. ¿Quién tiene mejores títulos de soberanía sobre los territorios en disputa? ¿La Argentina o el Reino Unido? ¿Quién ha ejercido modos reconocidos por el derecho internacional sobre esos territorios y lo ha hecho lícitamente? Pues bien,
entendida de esta manera, entendemos que sí, Malvinas es una cuestión de tipo jurídico, no de tipo político. Ahora, ¿qué es la cuestión Malvinas? Y esto es una pregunta que estamos acostumbrados que nos hagan nuestros hijos chiquitos. ¿Qué es esto, papá? ¿Y por qué? Pregunta que a veces nos saca de quicio contestar, porque estamos cansados y etcétera, etcétera, pero es una pregunta muy sabia. ¿Por qué? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy en la facultad? ¿Por qué me estoy levantando temprano? ¿Por qué me voy a tomar el colectivo con 30 asientos y con 60 personas adentro? Bueno, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Qué es Malvinas? ¿Qué es la cuestión de las Islas Malvinas? Definir esto de pronto nos ayuda a crear soluciones. Cuando un cliente se sienta en el estudio, ustedes sabrán que al abogado le rige el secreto profesional. Un abogado que viole el secreto profesional no solamente se va a quedar sin clientes, sino que además va a ser sancionado por el Tribunal de Disciplina de su colegio. Nosotros necesitamos saber qué es el conflicto que aqueja al cliente. ¿Es una cuota alimentaria? ¿Eso es lo que se está queriendo? ¿Es el divorcio? ¿Es una prescripción? Nosotros como abogados, para solucionar, aportar humildemente a la solución de Malvinas, necesitamos conocer qué es la cuestión de las Islas Malvinas y saber definirlo correctamente. Es un conflicto colonial especial. Es especial, así definido por Naciones Unidas, porque no es igual a los conflictos típicos, es decir, pueblo esclavizado, colonizado, que necesita la independencia. Malvinas es un conflicto colonial especial porque lo colonial no es el pueblo, es el territorio. Es un territorio colonial con una población implantada y mantenida con un régimen migratorio que ha desalentado durante generaciones el asentamiento de argentinos continentales. Argentinos continentales porque los nacidos en Malvinas son argentinos. ¿Entre quién? Entre dos partes, la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Yo sé que el nombre oficial de ese país es Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero consideramos que Irlanda del Norte es parte de la República de Irlanda. Entonces decimos entre dos partes, no son tres, las partes son dos, el Reino Unido y la República Argentina. Como se la quiera llamar, República Federal Argentina, Nación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata. Hace un par de días la Universidad de San Andrés llevó a cabo una actividad por los 200 años del tratado entre la Argentina y el Reino Unido de 1825, y el título era 200 años de las relaciones entre el Reino Unido y el Río de la Plata, por la tesis según la cual en 1825 la Argentina no existía, sino que era el Río de la Plata, un accidente geográfico. Bueno, para hablar del derecho, para hablar jurídicamente, siempre tenemos que hablar las cosas como son, en la vida, básicamente. ¿Cuáles son los principios jurídicos que atraviesan esta problemática, este conflicto colonial especial por la soberanía de las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, a quien preferimos denominar San Pedro, y las Islas Sandwich del Sur? Principios jurídicos. El principio de descolonización, una obligación jurídica internacional, el principio de integridad territorial de los estados, contenido en la resolución 1514, Romanos 15 de la Organización de Naciones Unidas, la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza y el respeto a las minorías, o dicho de otro modo, el respeto al modo de vida de los habitantes isleños. Como se ve, Malvinas es una cuestión jurídica y las soluciones que se piensen y que se apliquen en este conflicto tienen que tener en cuenta la juridicidad de la cuestión. Que es una cuestión jurídica en el derecho interno, no hay ninguna duda. Ustedes conocerán que nuestra Constitución tiene una disposición transitoria, la primera, que establece la obligación de las autoridades de reclamar y de coadyuvar permanentemente para la recuperación de la soberanía efectiva. Y en el derecho internacional también se puede decir que es una cuestión jurídica, toda vez que Malvinas es una cuestión colonial que está incardinada dentro del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, regido, como dije hace un momento, por principios y por normas de derecho internacional.
Sí, lo sé por las caras, he hablado muy técnicamente, pero es necesario y no es tan lejos de comprenderlo. Siempre que quieran comprender algo, pregunten, estudien, lean y aporten siempre. Para nosotros es importante que estén acá porque son jóvenes y porque tarde o temprano van a seguir la posta de la lucha por la soberanía efectiva de Malvinas. Les agradecemos mucho estar acá. Gracias por la atención. A continuación, la exposición principal estará a cargo de Guillermo Patricio Canepa, perdón, abogado de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho de la Universidad de Palermo, posgradista en Derecho del Consumidor profundizado de la UBA, juez de primera instancia a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo número 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor de numerosos artículos publicados en revistas jurídicas de interés y en obras colectivas. Bueno, ¿se me escucha? Y bueno, entiendo que sí. Bien, está intentando conectarse. Vamos a aguardar un segundo. Bueno, vamos a tratar que el silencio no sea incómodo y tampoco dar una conversación de ascensor. Qué fresco que está hoy. No. Mientras se le puede dar el ingreso correctamente al doctor Canepa, decir que esto es una jurisprudencia. Para nosotros los abogados, una jurisprudencia tiene un sentido importantísimo porque significa una decisión judicial que resuelve un caso concreto de la vida real con fuerza de ley. Cuando nos enteramos del fallo Reutemann, nos llamó la atención gratamente porque significaba que se hacía una aplicación concreta de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. El año pasado se cumplieron 40 años de la reforma constitucional de 1994 y bueno, hicimos una actividad que está colgada en la página de YouTube del foro, con lo cual si quieren ingresar pueden hacerlo y escuchar cuáles son las conclusiones que sacamos en esa charla. El fallo Reutemann tiene capacidad para generar un antecedente. Nosotros esperamos que en todo caso, si el fallo ha sido apelado, que la Cámara lo resuelva según lo ha hecho el juzgado número 27, porque no solo hay algunos pormenores que ya los va a contar el doctor Canepa, pero la actividad turística de pronto no puede dejarse librada al azar. En ese caso concreto, no solo se ofrecían viajes a Islas Malvinas, calificándolo como territorio británico, como Reino Unido, sino que además se violaba, creo que es la ley 26.106, ustedes me sabrán corregir, acerca de las fotografías que estaban incluidas en la publicidad y que de pronto ni siquiera se referían a la localización real de los archipiélagos del Atlántico Sur. Bien. Carlos, no sé si se me escucha ahí, no sé si espacio, fantástico. Ya estamos listos entonces para escuchar estamos. al doctor Canepa. Confirmen que me escuchan, ¿no? Hola. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Instituto sobre Cuestión Malvinas del Foro Abogado de San Juan y al Departamento de Turismo de Universidad de Humanidades, primero por organizar una actividad sobre este tema, que es un tema de interés, y segundo por la invitación a participar. Para mí es un orgullo estar participando de esta actividad y por lo que veo en la imagen hay una gran concurrencia. Tengo entendido que entre los asistentes hay abogados, pero también hay estudiantes de la carrera de turismo,
Por ese motivo voy a intentar, yo preparé un PowerPoint que lo voy a ir pasando, pero voy a intentar tener un lenguaje no tan técnico para que se pueda entender mejor. Bueno, eh, a modo de introducción, en el año 2015, la Argentina unificó su legislación civil y comercial en un código unificado, y este código, uno de los principios que inspiró la reforma era robustecer el diálogo, de alguna manera, entre el derecho constitucional y los tratados internacionales, que son normas de derecho público, y el derecho privado, que regula las relaciones entre los particulares. De manera que todos estos principios y los derechos humanos que están reconocidos en el texto de la Constitución y en estos tratados internacionales, que muchos de ellos tienen jerarquía constitucional, de alguna manera permeen las relaciones entre los particulares. En este marco es que se incorpora al código la acción de publicidad ilícita. La publicidad podemos verla desde dos miradas distintas. Desde el lado del proveedor es una práctica comercial para captar clientela. Lo que una empresa busca a través de la publicidad es mandar un mensaje a consumidores indeterminados para tratar de vender un producto o servicio. Pero desde el punto de vista del consumidor, la publicidad puede llegar a ser una forma de acceder a la información sobre ese producto y servicio. Y el derecho a la información es un derecho que está reconocido en la Constitución para el consumidor y también en el Código Civil y Comercial. Básicamente lo que establece que el consumidor tiene derecho a información cierta y veraz sobre la característica esencial de los bienes y servicios que están en el mercado. Con lo cual, esta norma, la Ley de Defensa del Consumidor, es una norma de orden público y es obligatoria para las partes y no pueden modificarla por acuerdo de voluntad. Con lo cual, es necesario regular la publicidad porque los mensajes publicitarios pueden contener, no siempre contienen información, pero si la contienen, tiene que ser fidedigna, porque no se estaría induciendo a una compra sobre cierta característica de un producto que no las tiene. El código prohíbe tres tipos de publicidades. La primera es conocida como publicidad engañosa, que es toda publicidad que contenga alguna indicación falsa que puede inducir error al consumidor cuando ese elemento es esencial en el producto y servicio. En la publicidad engañosa, básicamente, lo que hay es algún tipo de mensaje publicitario que falsea algún elemento esencial del contrato. Entonces, el consumidor contrata pensando que está adquiriendo un bien con determinadas características que no las tiene. Esa publicidad está prohibida. La segunda es la publicidad comparativa, siempre que induzca error al consumidor. Los más viejos se acordarán de una publicidad llamada Desafío Pepsi, que un reportero paraba a una persona que iba caminando por la calle, servía dos vasos de gaseosa sin mostrarle de qué marca eran, uno era Pepsi y el otro Coca, y se las hacía probar a ciegas y tenía que elegir si la A o la B era la más rica y ganaba siempre la A, que era Pepsi. Bueno, ahí también hay una publicidad comparativa tendenciosa. Y la última es la publicidad abusiva, discriminatoria o que induzca al consumidor a comportarse de manera perjudicial para su salud. Un ejemplo de la publicidad discriminatoria: hace poco una cadena de hamburguesa había sacado una promoción que a las personas pelirrojas las trataba de yetas y para romper esa mala suerte, no sé, un día de la semana le regalaban una hamburguesa gratis en los locales comerciales. Esa publicidad contenía un estereotipo discriminatorio hacia las personas con ese color de pelo, y hubo una medida judicial que ordenó cesar con esa publicidad.
Bueno, obviamente también en el Código Civil hay una acción judicial que puede interponer el afectado, o sea, el destinatario o quien está expuesto a esta práctica comercial, y puede pedir el cese de la publicidad y también la publicación de anuncios rectificatorios. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una justicia especializada en relaciones de consumo. Hay 3 juzgados que se dedican a todos los casos que tienen que ver con consumo. Hay una norma de procedimiento, el Código de Procedimiento de la Justicia de Relaciones de Consumo, que regula en un capítulo la acción de publicidad ilícita. La acción puede interponerse mientras el mensaje está siendo emitido o hasta 10 días posteriores. La persona obviamente que interponga esta acción tiene que fundar que esta publicidad es ilícita, en alguno de estos 3 incisos que yo le mencionaba. Tiene que acompañar en soporte físico magnético el mensaje publicitario, y una vez que admite la acción y se ordena el traslado de la demanda, la empresa tiene un día para acompañar en el expediente la contratación de esa pauta publicitaria, para tener conocimiento de cuáles son los medios de comunicación en los que se está emitiendo. Y bueno, posteriormente la sentencia puede disponer la corrección de los aspectos ilícitos, el cese de esa publicidad y mensajes rectificatorios. Bueno, vamos al caso Reutemann. El caso Reutemann lo inician 2 abogados que eran consumidores expuestos, estaban buscando destinos turísticos en un crucero y ven que había una empresa que era Cruise Line, que es una empresa intermediaria. Lo que hace Cruise Line es ofrecer a través de 2 web distintos contratos de turismo en cruceros que operan distintas navieras, y algunos de estos cruceros tenían paradas en las Islas Malvinas o en las Islas Georgias y hacían referencia al Reino Unido como país de destino. Es decir, el crucero iba, para ponerles un ejemplo, Montevideo, Buenos Aires, Malvinas y Punta Arenas, y decían países de destino: Uruguay, Argentina, Reino Unido y Chile. Así estaban presentadas las publicidades. El mapa también con el itinerario del crucero hacía referencia a donde estaba la ubicación geográfica de las Islas Malvinas como Port Stanley, que es la denominación de la ocupación colonial de ese puerto. Y lo que solicitaban era el cese de la publicidad, la publicación de avisos rectificatorios en las mismas condiciones en que se había realizado esta oferta, y la remisión de una copia de la sentencia a cada consumidor que contrató ese crucero. Esa era la demanda como estaba planteada. Yo lo primero que hice fue analizar si había una relación de consumo y si las partes tenían legitimación para interponer esa acción, es decir, si estaban habilitadas a poder iniciar una demanda porque había alguna afectación a un derecho. El Código Civil amplió el concepto de consumidor. Se considera que es consumidor la persona que adquiere un bien o servicio a título oneroso o gratuito como destinatario final. Esto para darle un poco a la realidad: si yo compro un producto en un supermercado o un heladero o una casa de electrodomésticos, soy consumidor directo. También se considera consumidor al equiparado a quien forma parte del grupo familiar y social, aunque no haya intervenido en ese contrato de consumo, pero es beneficiario de ese bien. O sea, yo compro una heladera para mi casa, toda mi familia también es considerada consumidora, pues son destinatarios final de ese producto, y también puede reclamar, aunque no hayan formado parte del contrato de consumo, porque lo efectué yo. Y después está el consumidor expuesto, que en una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor se le dio una connotación muy amplia. Finalmente se modificó con la sanción del Código Civil y se considera
consumidor a las personas expuestas a prácticas comerciales. En este caso, la publicidad es una práctica comercial y consumidores expuestos son todos los destinatarios de ese mensaje publicitario. Entonces ya tenía el consumidor. Con respecto al proveedor, la parte demandada lo que decía es que es una intermediaria, que el itinerario del crucero lo fija la empresa naviera, así como la denominación, y que solo se limitaba a reproducir esa información. Yo entendí que formaba parte de la cadena de comercialización de bienes y servicios, y por ese motivo había que encuadrarla como proveedora. Esto, para decirlo sin ropaje técnico, en materia de defensa del consumidor hay una responsabilidad solidaria de todos los actores que intervienen en la cadena de comercialización. O sea, yo compro un televisor, en ese televisor interviene el fabricante, un transportista, el distribuidor, la cadena de electrodoméstico que me lo vende y la empresa que hace la entrega a domicilio. Yo puedo demandar a cualquiera, son todos solidariamente responsables, independientemente de quién haya generado el incumplimiento. Para darle un ejemplo, la empresa que me entrega el televisor lo daña, yo puedo demandar al fabricante y el fabricante no me puede decir a mí como consumidor, no, bueno, pero tiene que reclamarle a Del Flete, tiene que responder, eventualmente el fabricante hará el reclamo a la empresa del flete. O sea, la responsabilidad es solidaria. Y acá el intermediario intervenía, y aparte había un rédito económico. O sea, es una empresa que se dedica a la intermediación. Entonces, acá también la acción de publicidad ilícita se puede admitir contra quien participó en el diseño, en la elaboración, en la producción o en la difusión, en este caso, de esta publicidad, y también, obviamente, puede ser destinatarios de una orden judicial. Bueno, con respecto a la publicidad ilícita, yo en el fallo hice una división entre dos conceptos. En primer lugar, esto tiene que ver por el tipo de mensaje publicitario que hacía referencia a que las Islas Malvinas pertenecían al Reino Unido. En primer lugar, yo entendía que la publicidad era ilícita porque, acá yo les puse una frase que dicen varios autores de derecho del consumidor, que se tiene que reputar como ilícita la publicidad o mecanismo de venta que vulnere la dignidad de la persona o atente contra los valores y los derechos protegidos por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Era una publicidad que iba en contra del sistema de derechos y de valores de la Constitución argentina. Con eso, desde mi mirada, ya alcanzaba para declararla como ilícita, porque iba en contra de una norma de la Constitución. Y también hay que tener en cuenta que una publicidad ilícita también está relacionada, la prohibición de esta publicidad está relacionada también con la protección de la dignidad, que es un derecho personalísimo, y que es un derecho humano. Yo en este caso hice referencia en algún párrafo del fallo a la dignidad colectiva del pueblo argentino, porque la causa Malvinas representa eso. No hay una afectación individual, sino hay una afectación colectiva. Todos nos sentimos afectados por la publicidad, independientemente de que haya distintos grados de afectación y que puede impactar de una manera más fuerte en alguna persona que participó del conflicto o alguna persona que perdió algún familiar, pero como sociedad hay una afectación colectiva. Bueno, ¿por qué es ilícita la publicidad? La disposición transitoria primera, como bien decía el doctor Sánchez, establece que la nación argentina ratifica su legitimidad y su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, y que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía es un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino. Acá yo hice, la Constitución tiene su articulado, sus normas
normas permanentes y también tiene normas transitorias. La diferencia entre una norma transitoria y permanente es que la transitoria tiene un plazo de validez que está sujeto a una cuestión de temporalidad. En el caso de Malvinas es una disposición transitoria porque el constituyente anhela que en algún momento la Argentina pueda ejercer plenamente la soberanía sobre ese territorio y esta cláusula va a quedar abstracta o en desuso. Por eso es una disposición transitoria. Pero hay alguna argumentación que intentaban de alguna manera justificar que por ser una disposición transitoria tenía menos valor. Y esto no es así. La Corte se expresó sobre, en el caso Ortiz-Almonacid, se expresó sobre este punto, interpretó que la Constitución es un todo orgánico y que sus disposiciones deben ser aplicadas concertadamente. Esto lo que quiere decir es que la cláusula transitoria tiene la misma validez que cualquier otra cláusula de la Constitución y no hay una cuestión de jerarquías de las normas. También hice referencia a la resolución 2065 de Reino Unido, que es una resolución del año 1965, perdón, de la ONU. Es la resolución que invita al gobierno argentino y de Reino Unido a proseguir sin demora en las negociaciones tendientes a encontrar una solución pacífica al problema de las Islas Malvinas. Esto me parece importante, yo obviamente en la sentencia, el tema de Malvinas se puede, o sea, puede escribir un libro sobre las cuestiones jurídicas y sobre el comienzo del conflicto de la soberanía, que data de casi 200 años, pero me parecía importante también remarcar que no es un conflicto que empezó en 1982 con la guerra. El conflicto de soberanía viene de antes. En 1829 se designa Luis Bernet como gobernador y en 1833 hay una ocupación colonial del territorio por parte del Reino Unido que hoy continúa. O sea, es un conflicto de larga data y que ya había sido abordado por Naciones Unidas antes de la guerra. Después, la Ley de Defensa Nacional establece que que la política de defensa abarca los espacios continentales, las Islas Malvinas, las Islas Georgias y las Islas Sandwich del Sur. Esto obviamente es coherente con la Constitución, y también está la ley 23775 que dice que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Islas de Atlántico Sur comprende entre el territorio continental y las islas, a las Islas Malvinas, a las Islas Georgias y a las Islas Sandwich del Sur, con lo cual ese territorio es parte, para el ordenamiento jurídico argentino, es parte de la provincia de Tierra del Fuego e Islas de Atlántico Sur. Bueno, otro aspecto que yo quería destacar es que el artículo 41 de la Constitución protege el patrimonio histórico y cultural. El patrimonio cultural tiene dos facetas. Por un lado tenemos el patrimonio histórico-cultural. Por un lado tenemos un patrimonio histórico-cultural tangible o material, que son los monumentos históricos, edificios que tienen algún valor histórico por hechos trascendentes para la República que sucedieron allí, por ejemplo la Casa de Tucumán, y también ciertos edificios que por su antigüedad o su arquitectura también conservan algún valor patrimonial que es necesario preservar. Y después hay un patrimonio cultural inmaterial que tiene que ver con usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas de las comunidades que forman parte del patrimonio cultural de la nación y de la identidad, que se transmiten de generación en generación y que tienen que ver con la historia y con un sentimiento identitario. Dentro de este patrimonio cultural y material, ¿no? Entiendo que la causa Malvinas entra. ¿Por qué? Porque más allá de la acción de gobierno, de reclamo de la soberanía de los distintos poderes del Estado, la causa Malvinas de alguna manera sigue vigente porque, digamos,
viene desde, bueno, ya habíamos visto que viene desde hace casi 200 años, porque generación en generación se va transmitiendo cuestiones vinculadas con el reclamo de la soberanía. Y esto se expresa en distintas manifestaciones de la comunidad. Los actos escolares de Malvinas, que se realizan el 2 de abril, las vigilias, que se realizan en varios puntos del país, los actos institucionales, los cánticos también, que son muy conocidos en ciertas expresiones, en ciertas manifestaciones sociales, culturales, deportivas o políticas. Es decir, que hay una cuestión que pasa de generación en generación vinculada al reclamo de la soberanía de Malvinas y que forma parte del patrimonio, de un aspecto cultural identitario del pueblo argentino. También dije en el fallo eh, que la causa Malvinas es una cuestión de Estado que atraviesa transversalmente toda la nación. A mí lo que me pasó cuando escribí el fallo, la audiencia de vista de causa, y algo así como la audiencia de vista de juicio, que es el último acto del proceso antes de la sentencia, yo la tomé a fines de diciembre. Bueno, en esa audiencia que las partes se intenta conciliar el juicio, si no concilian, las partes tienen la posibilidad de alegar y finalmente, antes de que se dicte la sentencia. En un contexto de inmediatez, es decir, cara a cara con el juez, pueden sostener su posición antes de que el juez resuelva. Y la sentencia la dicté primeros días de febrero. En el medio, bueno, me fui de vacaciones bueno, fui hasta el sur por una cuestión familiar, pero iba pasando por distintos pueblos y por distintas provincias, e iba notando que en cada pueblo había un monolito, en la ruta había carteles vinculados con Malvinas, nombre de calles, plazas, escuelas, están diseminados a lo largo y a lo ancho del país y tienen que ver con esto, con que la causa Malvinas es una causa federal y está muy arraigada a la identidad argentina. Yo ahí destaqué algunas normas, está lleno de normas, pero las que me parecían más destacables, que es la ley que crea el feriado inamovible, el 2 de abril, del Día del Veterano de Guerra. Después está la ley 26846, que declara la ciudad de Río Grande como capital nacional de la vigilia por la gesta de Malvinas. El decreto 894 de 2014, que crea el Museo Malvinas y la de Atlántico Sur, justamente con el objetivo de difundir el reclamo por la soberanía, hace una referencia expresa al patrimonio cultural inmaterial, y también que la provincia de Chaco declaró como parte del patrimonio cultural inmaterial de la provincia la vigilia que hacen los excombatientes el 2 de abril. Pero esto me parecía importante resaltarlo en el fallo también. Bueno, la segunda parte del fallo, yo ya me meto a analizar si en el caso había una publicidad engañosa. Yo les había comentado que el artículo 42 reconoce el derecho del consumidor de obtener una información veraz y adecuada, y que el Código Civil cataloga como ilícita la publicidad que tenga indicaciones falsas o que puede inducir un error a los consumidores cuando esa inexactitud está en algún elemento esencial del producto o servicio que se comercializa. La ley de lealtad comercial, el artículo 11 del DNU 274/2019, también prohíbe la publicidad que mediante una inexactitud, ocultamiento o engaño o confusión puede inducir error al consumidor sobre propiedades, características, calidad de productos y servicios que se introducen en el mercado. Y finalmente, entiendo que acá hay muchos operadores de turismo o estudiantes de la carrera de turismo. Con respecto al turismo hay una ley que es la 26104, que establece si yo publico una foto en una publicidad con fin turístico, tengo la obligación de nombrar ese sitio y la localidad y la provincia de pertenencia. Esto para no generar algún tipo de publicidad que mienta. O sea, yo pongo una foto de un destino turístico para vender un viaje a determinado punto y ese destino turístico está en otra localidad.
sea, para evitar que el consumidor sea engañado con la utilización de imágenes que no se corresponden con ese destino turístico. Bueno, yo entendí que, pero esto es bueno que lo sepan, hubo un antecedente jurisprudencial, esto por ahí le sirve de interés a quienes estudian turismo, de una acción de publicidad ilícita que inició en la provincia de Jujuy, porque había algunas agencias de turismo que vendían viajes a Salta y ponían fotos de la provincia de Jujuy. Entonces la provincia lo que dice es esta publicidad es engañosa, están usando imágenes de turismo de Jujuy para vender viajes a otra provincia, están afectando el turismo en nuestra provincia también, pero están engañando al consumidor que cree que va a conocer estos lugares, pero están en la provincia de Salta. Y la justicia le dio la razón. Ese antecedente está citado en el fallo. Pero esto también para que entiendan el contexto en el que se dan este tipo de discusiones, más en un aspecto técnico de lo que es una publicidad engañosa. Bueno, yo entendí que la publicidad induce a error a los consumidores. ¿Por qué lo entendí? En primer lugar, porque era información inexacta sobre los países que va a visitar el crucero. Esto es un elemento esencial del servicio turístico que oferta un crucero, que es un viaje a bordo de una embarcación con escala en distintas ciudades de varios países. Yo digo que voy a ir a un país que no voy a ir, hay un elemento esencial de ese contrato que no estoy cumpliendo. También porque brinda información incorrecta o errónea sobre la soberanía de las islas que confunde. Se confunde al consumidor. O sea, el ordenamiento jurídico argentino está claro que, o sea, no hay discusión con que la Argentina eh, tiene la soberanía plena de esas islas, más allá de la ocupación colonial del territorio. Con lo cual también la publicidad brinda información errónea que confunde. Y después porque había en estas páginas web un itinerario de viaje con los distintos días y las paradas, donde incluían una breve explicación del destino y una imagen fotográfica. Esta imagen fotográfica, si uno incorpora una imagen fotográfica de Malvinas por aplicación de la ley 2604, debería indicar su pertenencia a la provincia de Tierra del Fuego y del Atlántico Sur, para cumplir la ley. Bueno, no solo no lo hacía, sino también que las imágenes que había acompañado no, no se condicen con los destinos que va a visitar el crucero. Bueno, no sé si se puede ver esta imagen. Por ejemplo, la publicidad no hacía referencia a Puerto Argentino, sino a Port Stanley, que es el nombre que la ocupación británica le dio a Puerto Argentino. No sé si ustedes la pueden apreciar a la imagen, pero esta imagen es de una localidad que se llama Port Stanley, que está en Hong Kong. Bueno, en la imagen hay un morro, hay vegetación verde, abundante, un puerto, una sensación de clima cálido, parquitos pesqueros. Uno ve esta imagen y dice, qué lindo lugar, quiero visitarlo, pero si va a Malvinas no se va a encontrar con esto. Va a encontrar con otro paisaje que también tiene eh, digamos, tiene su costado lindo, pero que es totalmente opuesto a esto. Y en lo que era Islas Georgias, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver algún video, pero lugar inhóspito, alejado, con un clima muy frío, hay fauna marina, hay alguna construcción, algún viejo ballenero en estado de abandono. Es un lugar que tiene su encanto, a mí me encantaría conocerlo, pero la imagen que ponían de las Islas Georgias era de una localidad en Estados Unidos, en el estado de Georgia. Nada que ver. Y si ustedes ven la foto, se ve en el fondo una cabaña muy bien conservada, una especie de lago, río y una cascada. Uno ve esta foto y dice, quiero conocer ese lugar, quiero tener una selfie o una foto en ese lugar, porque la verdad que es muy pintoresco.
Ahora, si ustedes contrataban el crucero y bajaban en la isla Georgia, no iban a poder sacar esa foto, pues este lugar está a más de 11.000 kilómetros de distancia. Entonces acá también había otro aspecto que se incluían imágenes engañosas. Entonces la publicidad era ilícita, era ilícita también porque era engañosa. Bueno, la sentencia judicial lo que ordena es, se condena a Cruise Line a que en el plazo de 5 días elimine los aspectos ilícitos de la publicación y proceda a la rectificación en la publicidad de cruceros en sus 2 sitios web. El aspecto ilícito tiene que ver con la denominación de Reino Unido como país de destino, también con la denominación de Port Stanley, que es la ciudad de Puerto Argentino, y también expresamente establecí que se debe indicar como país de destino a la República Argentina, y cualquier referencia al Reino Unido. También que debía rectificar estas imágenes, las paradas de crucero, que no se condicen con los destinos a los que el crucero va a visitar, y que tenía que publicar en el sitio web y en sus redes sociales esta leyenda que dice que en cumplimiento de una sentencia judicial se comunica a los consumidores y a las consumidoras que en distintos cruceros comercializados por la compañía que tenían como escala las Islas Malvinas y las Islas Georgia del Sur, territorio perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se incluyó en forma errónea como país de destino Reino Unido y se incluyeron imágenes que no se condicen con los destinos por el que el crucero visitará. Esto deberían publicarlo en su página web, un link de descarga de la sentencia y también notificarle a todos los consumidores que habían contratado el viaje en la República Argentina. Bueno, para finalizar, algunos aspectos muy breves. El fallo, el proceso judicial fue bastante rápido, el fallo se dictó 6 meses, el proceso se inicia en agosto y el Código de Procedimiento de la Justicia de la Relación de Consumo establece la celeridad como principio y también está diseñado para que el conflicto se gestione de manera rápida. Que esto para una sentencia de primera instancia, 6 meses de un proceso judicial es un tiempo breve. Había cruceros que se ofertaban al 2025, al 2026, con lo cual es un tema que tiene vigencia. Eh, la sentencia no está firme, hoy está en la Cámara de Apelaciones. Entiendo que en un plazo razonable van a dictar sentencia, a pedir la Cámara. Y lo que también me pareció interesante, el fallo obviamente tomó repercusión, pero que particularmente en la provincia de Tierra del Fuego, bueno, como ustedes sabrán, quienes estudian turismo, en la ciudad de Ushuaia, una de las principales actividades económicas de la ciudad es el turismo en crucero. Muchos de estos cruceros están diseñados para el turismo internacional, son cruceros bastante costosos extranjera, y es una actividad principal de la ciudad de Ushuaia. Y o sea, había varias empresas que ofrecían viajes o excursiones a las Islas Malvinas y en la folletería hacían referencia a las Islas Falkland. En base a este fallo se dio una discusión en la provincia, por lo que yo pude seguir por medios de comunicación, y el municipio intimó a estas agencias de turismo a que rectifiquen esas publicidades. No sé en qué habrá quedado, pero lo que quiero graficar con esto, más allá del alcance de la sentencia, me pareció importante también porque es un tema que evidentemente no solo era una empresa lo que lo hacía, y que es una discusión bueno, los argumentos que están en el fallo, si eventualmente en el futuro hay alguna publicidad similar, servirán para la discusión judicial y también para que de oficio los municipios o las provincias que detectan este tipo de publicidades puedan actuar dentro del marco de sus funciones. Pero bueno, con esto, no sé si me quedan algunos minutos, pero con esto termino y estoy abierto si hay alguna pregunta o alguna inquietud.
Buenas tardes, doctor Canepa. Muchas gracias por habernos dado referencias acerca de la publicidad ilícita. Mi consulta es acerca de, bueno, la denuncia la hicieron 2 ciudadanos. Mi pregunta es si nuestro Estado puede accionar, no sé si se dice de oficio. Acá los doctores me podrán explicar si ese es el término. Si nuestro Estado puede actuar de alguna manera sin que exista una denuncia de un particular. Y por otro lado, le agradecería si podríamos tener la fundamentación de este caso para poder trabajarlo con nuestros alumnos en clase. Muchas gracias. Bueno, en lo que respecta a la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 2440 establece que tanto el Estado Nacional como las provincias tienen facultades concurrentes de autoridad de aplicación. Cada provincia tiene una autoridad de aplicación designada. Muchas veces, desconozco cómo es el funcionamiento de la provincia de San Juan, pero muchas veces se delega también esta potestad o alguna función vinculada con esta potestad en los municipios, con lo cual sí, la autoridad de aplicación de la ley, si detecta una publicidad ilícita, puede actuar de oficio y iniciar las actuaciones administrativas para que cese esa publicidad o se rectifique. Eventualmente también tendría la autoridad de aplicación legitimidad para iniciar una acción judicial, si no logra resultado con las herramientas que tiene. De hecho, por lo que tengo entendido, en Ushuaia lo que pasó es eso. El municipio tomó conocimiento a raíz de la discusión que se armó con el fallo. El fallo se fue circulando por distintos medios electrónicos, muchos de ellos jurídicos y también medios locales o provinciales, porque el tema era de interés, y actuó de oficio. No sé, desconozco el resultado, pues son una o dos notas que leí. Pero sí, la autoridad de aplicación puede actuar de oficio. Lo importante en la publicidad ilícita es que la legitimación es amplia. Cualquier afectado, cualquier destinatario del mensaje tiene legitimación para interponer la acción judicial. No se requiere una legitimación especial, pero bueno, como las cuestiones de procedimiento, la Constitución las delega en las provincias, después cada norma de procedimiento provincial va a tener alguna particularidad, pero yo entiendo que la ley de fondo habilita. Es decir, el código de fondo habilita esta legitimación amplia. Y con respecto al fallo, no hay ningún inconveniente. Yo se los hago circular a través de Carlos Sánchez, y sí, no hay ningún problema con eso. Bien, buenas tardes. Mi pregunta está referida a la cuestión Malvinas. Si la intervención que se decidió por el entonces gobierno argentino de la Junta Militar, primero fue legítimo, desde mi punto de vista que sí, porque estaban prestos a cumplir 150 años de la ocupación británica. Eso, el hecho o el acto de intervenir y participar en la guerra de Malvinas interrumpió cualquier acto de prescripción que el imperialismo inglés pudiera seguir ejerciendo sobre las islas. Lo digo esto porque he sido asesor del Centro de Combatientes de Malvinas en el año 1982. Simpatizo y, por supuesto, Malvinas es la patria, Malvinas es Argentina, Malvinas debe seguir firme, el pueblo argentino y sus autoridades deben seguir firmes en el reclamo sobre la soberanía. No importaba, como digo, que hubiese un gobierno militar, aunque tuviera Galtieri,
pero fue absolutamente necesaria la intervención de Operativo Independencia, que llevó justamente a las tropas argentinas con los medios con que se contaba para retomar la posesión de las Islas Malvinas. Creemos que eso fue un acto no solamente simbólico, sino también fue un acto político, militar, y ahora sirve como dato estadístico. Pero en ningún momento la Argentina ha renunciado ni renunciará a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Las Malvinas son y serán argentinas. No, bueno, a ver, con respecto a, a la decisión del conflicto bélico, por ahí es una cuestión más política que por ahí escapa un poco mi intervención y mi función. A mí simplemente yo juré como juez defender la Constitución, me tocó este caso y en el caso lo que hice fue aplicar lo que dice la Constitución, que claro, que el ejercicio de la soberanía, que la Argentina reclama el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas. Sí me parece interesante también, que un poco intenté volcarlo del fallo, que es necesario sostener desde el rol que ocupe cada uno. A mí me tocó en el rol de juez dictar esta sentencia, pero sostener la discusión de la soberanía plena. También algo que hacía referencia Carlos al principio cuando hablaba, que hacía referencia a argentinos continentales y porque las personas que nacen en la Argentina, en Malvinas, son argentinos. De eso no hay duda. Y me parece, sí, importante seguir eh, difundiendo la causa y dando las discusiones en todos los ámbitos que haya que dar, porque lo que mantiene vivo en esta causa es eso que yo por ahí jurídicamente encuadré como patrimonio cultural y material, pero son las actividades de la comunidad y de la sociedad civil, digamos, vinculadas con el reclamo de soberanía. Y empecé con los actos escolares, porque es ahí, digamos, es un punto importante, que los chicos empiecen a recordar Malvinas y empiecen a interiorizarse sobre esa causa. Las vigilias, las actividades de los excombatientes. O sea, todo eso forma parte de un patrimonio cultural identitario que tiene que expresarse también en la acción de los distintos poderes del Estado, obviamente dentro de la competencia que cada uno tiene. Bien. ¿Alguien más tiene una? Bueno, ya que estamos, doctor Canepa, una breve referencia a lo de recién. En derecho internacional no hay ningún caso en la historia, jamás, que un Estado haya adquirido un territorio por prescripción adquisitiva. La teoría de los 150 años, en 1982, no tiene un sustento en derecho internacional. La decisión de llevar adelante la Operación Rosario, que no se inició el 2 de abril, sino que se inició a fines de marzo, cuando salió el transporte Cabo San Antonio desde Puerto Belgrano, llevando los pertrechos y etcétera, etcétera, que después recaló junto con el resto de la tropa. Fue una decisión de la Junta Militar, pero que no obedeció a la necesidad de efectuar una prescripción. No, eso no es así. De hecho, la prescripción adquisitiva es uno de los argumentos que ha esbozado el Reino Unido a lo largo de su historia cuando no ha podido sostener otros argumentos. Pero no había prescripción posible porque la Argentina nunca ha dejado de protestar. Bien, entonces la teoría de los 150 años no estaría sustentada en el derecho. Aníbal me dice que el que no pregunte reprueba, así que allá.
Sí, hola. Bueno, yo soy alumna de la licenciatura de turismo de primer año. Mi pregunta es acerca de la cuestión puntual de la publicidad, si hay alguna especie de resarcimiento para las personas que contrataron, Bueno, teniendo en cuenta el elemento esencial. el tema es complicado, no complicado, pero o sea, la acción de publicidad ilícita como acción judicial persigue como objeto el cese de la publicidad o la eliminación del contenido ilícito de esa publicidad. El objeto de la acción es ese, no se puede reclamar daños dentro de esa acción judicial. Ahora, eventualmente, si algún consumidor considera que hay algún incumplimiento contractual, sí, puede optar por las distintas opciones que le da la Ley de Defensa del Consumidor y hacer un juicio de daño, sí. Bueno, ahí la legitimación es distinta. Una cosa es para solicitar judicialmente el cese de la publicidad y o la rectificación, lo puede hacer cualquier persona expuesta a la publicidad. Para iniciar un juicio de daño lo tiene que hacer algún damnificado que pruebe la existencia de ese daño. Pero bueno, eso es un juicio individual que podría ser eventualmente alguna persona que haya contratado este servicio y que bueno, que haya visto que lo que se ofreció no es lo que realmente todo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Por acá. Hola, hola. Sí, Mi nombre es Fernando Gentili. Quería aclararme una duda. En un momento de su exposición, usted dice que esta parte es una disposición transitoria. ¿A qué sí. hace referencia cuando se refiere a ese término? No, bueno, está bueno aclararlo, ¿no? Esto es más una cuestión de abogados, ¿no? De que o sea, la Constitución tiene sus normas y sus artículos, y una parte orgánica, que es la que establece el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, y una parte dogmática, que es donde están los derechos que la Constitución reconoce, por decirlo de alguna manera sencilla. Aparte de eso, tiene disposiciones transitorias que son cláusulas que regulan cuestiones que por el paso del tiempo van a perder vigencia y no tiene sentido que sean en la Constitución. A eso me refería, y me refería a que la cláusula que hace referencia al ejercicio pleno de la soberanía de Malvinas es una disposición transitoria justamente porque el constituyente, cuando redacta la Constitución, lo que prevé que en algún momento la Argentina va a lograr ese objetivo, va a recuperar a través de los mecanismos diplomáticos el ejercicio de esa soberanía y en ese caso esa cláusula va a perder vigencia temporal. Simplemente eso, pero por ahí hice esa aclaración porque un tema jurídico que se discutió en el fallo, pero bueno, por eso hago esta aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Por allá, allá. Bien. Yo, mientras voy hasta allá, que queda lejos y para tapar los silencios, doctor Canepa, había notado en el fallo que la parte demandada había de pronto utilizado la palabra cántico de modo despectivo, muy sutilmente, y usted utiliza cántico para encuadrarlo jurídicamente en la protección del patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto, cita una norma de la provincia del Chaco, pero tiene un alcance nacional por un tratado internacional del cual nuestro país es parte. Eso lo quería mencionar porque es muy interesante como de pronto, en un concepto que es muy propio del judo, se utiliza la fuerza
del oponente para usarla a favor propio. Sí, una breve eh, aclaración con respecto a eso. En la demanda, el actor hacía referencia a una canción típica que todos hemos escuchado una vez, El que no salta es un inglés, cuando uno va a un recital o partido de fútbol, y también a la canción del Mundial, muchachos, que hace referencia a los héroes de Malvinas. Entonces la contestación era, bueno, esos son cánticos, lo que decía la demandada, de una manera como restándole valor, pero yo entendí que esas expresiones también forman parte de ese acervo cultural. Y de esa identidad de la causa Malvinas. Y están muy arraigadas a la cultura argentina. Pero bueno, yo lo que hice es a eso darle un encuadre jurídico, en base a esto que vos bien relatabas, Carlos, que es una convención de la UNESCO que la Argentina eh, ratificó por ley. Buenas tardes, doctor. No sé si lo dijo, y no lo escuché bien, pero quería saber quién había hecho la denuncia para que hiciera usted el fallo, el juicio. Sí, no, la demanda le iniciaron La dos demanda. abogados. Sí, la demanda le hicieron una pareja de abogados que estaba buscando cruceros para sus vacaciones y se encontraron con la publicidad. Y bueno, entonces una de la abogada era, lo que relataba en la demanda es que su tío había sido excombatiente y que ver esa publicidad eh, la conmovió, o sea, le generó un sentimiento de rechazo fuerte. Y bueno, pero no, eran dos personas que estaban buscando que estaban buscando hacer algún viaje y distintos destinos de los cruceros y se encontraron con la publicidad. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Decir que estoy en buen estado físico. Más que pregunta, hacerle un agradecimiento, porque primero por el cumplimiento de su juramento, además del valor jurídico de su sentencia, también incorporamos como patrimonio cultural su fallo. Bueno, muchas gracias. Ya hemos tomado nota de los alumnos que han preguntado, ¿verdad? Perfecto, bien. Bueno, sepan a la hora de ir a consultar por la boleta. Bueno, gracias, de verdad, principalmente al doctor Canepa, porque sin duda su agenda es muy ajetreada y ha aceptado estar hoy acá. De verdad que creo que ha sido una tarde muy provechosa que no tiene punto final, sino que acá comienza. Y nuevamente gracias a las autoridades del foro, a las autoridades del Departamento de Turismo, Aníbal, Santiago, gracias. Maru, muchísimas gracias en serio por subir al escenario. No les voy a decir chicos, estudiantes, actores fundamentales de la sociedad. Esto no es para nosotros, es para ustedes. Esperamos que les haya sido útil, que, como dije recién, no sea un punto final, sino que a partir de acá sea un camino para seguir creando y creciendo.